salen a sus clases pequeños. Les voy a pedir que se pongan un momento de pie en lo que los niños salen. Luego es cansado estar mucho tiempo sentado. Y no quiero que estén cansados, que descansen tantito en lo que salen los pequeños y regresan los papás que llevan a esos pequeños. Les prometo que no me voy a tardar mucho. Además, ahí está la alarma que nos indica cuándo acabar. ¿Sí? ¿Les da gusto que tengamos un nuevo diácono? A nosotros más. A nosotros más porque luego a veces está pesado el trabajo. Siéntense. Y ahora saquen sus Biblias, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta que sigue después de las 13 que escribe el apóstol Pablo. Ya saben cuál es, ¿no? Que muchos se les atribuye, le atribuyen esta carta al apóstol Pablo, la que sigue después de las 13 cartas que escribe Pablo. No, Efesios dijeron por ahí, no. Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 12 y vamos a leer los 3 primeros versículos y luego te invito a que me acompañes a orar. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Repito el verso 2 y nada más la primera parte. Puestos los ojos en Jesús. Oremos. Señor, que estas palabras que vienen en tu misma palabra, valga la redundancia, no lo olvidemos ninguno de nosotros. Que nuestra mirada esté en Jesús, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en nuestro amo y nuestro dueño. Que ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna persona desvíe nuestra mirada de ti, Jesús. Que solo estemos mirándote a ti. Te pido que la reflexión que hoy vayamos a tener de tu palabra, Señor, nos ayude a afirmarnos en esta verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Cuántos recuerdan cuando se convirtieron? No importa que tengas muchos años. Bueno, sí importa. A lo mejor los que recién se han convertido tengan en su memoria esto más fresco. Pero sucede algo cuando nos convertimos al Señor. Cuando de verdad nos convertimos y Él nos enamora, nos atrae, como dice el profeta Oseas, con sus cuerdas y lazos de amor hacia su persona, y podemos comprender en toda su magnitud lo que Jesús hizo por nosotros, el precio que Él pagó, el rescate que Él otorgó a nuestras vidas, y nos enamoramos de Él, nos prendemos de Él y no nos interesa otra cosa más que Jesús. Y en ese momento queremos compartirle esa experiencia a todo mundo. A mí me costó eso, que me corrieran de los grupos, pero yo no podía callarme de Jesús. Y hablaba y les prediqué a mis hermanos y a mis familias y a quien me encontrara, le hablaba de mi Dios. Y son momentos maravillosos que nunca, hermanos, deberían de acabarse. Nunca.
Esa frase tan trillada dentro de la jerga evangélica que llegan a decir como si fuera una profecía de que uno se va a olvidar de eso. Dicen, ya se te pasará tu primer amor. Necesitamos estar constantemente en nuestro primer amor. Todo el tiempo, toda la vida. Si nosotros cada día recordáramos lo que Jesús hizo por nosotros, no nos olvidaríamos de ese primer amor. Mantendríamos fresco eso. Y eso mismo nos puede suceder en cualquier otra cosa también. Por ejemplo, en nuestro matrimonio. El que no alimenta su amor en su matrimonio puede terminar divorciado o vivir una vida aburrida en su matrimonio. ¿Sí? Necesitamos estar refrescando eso constantemente. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a mantener con un enfoque adecuado. Jesús mismo tuvo que llamarle la atención a su iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2. ¿Sí? Miren, porque no importa todo lo que hagamos. Esa iglesia se le está alabando por todo lo que hacía, lo que servía. Aún probaba a los que decían ser apóstoles. Pero hay un reclamo de parte de Jesús a esa iglesia, y que puede ser esta iglesia y podemos ser nosotros. Dice, tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, iglesia en Éfeso. No me la robes, esa es mía. Dice, has dejado tu primer amor. Lo has dejado. Y nosotros solo deberíamos de tener ojos para Jesús. Todo lo que nosotros hagamos debe surgir de nuestro amor hacia Jesús. Cristo nunca debería perder nuestra primacía en todo lo que hagamos. Jesús debe ser el centro de tu vida y de mi vida, hermano. ¿Sí? Todo lo que hagamos por Dios debe estar motivado por ese amor que le tenemos a Cristo. Y miren, tenemos un enemigo de nuestras almas. Y el autor de Hebreos nos está hablando, ¿sí? Algunos comentaristas dicen, si esa nube de testigos en realidad se refiere a los héroes de la fe del capítulo anterior y que nos están viendo a nosotros. Algunos dicen que solo, y yo también eso creo, que solo es una figura para hacernos entender. Cuando habla de una nube está hablando de algo grande, de alguna multitud, ¿sí? Para hacernos entender qué es lo que nosotros en nuestro caminar cristiano vamos a enfrentar. Miren, el cristianismo lo asemeja como a una carrera que todos vamos a correr y empieza cuando nos convertimos. Pero no es una carrera de velocidad, no es saber quién llega más rápido a la meta. Es una carrera de resistencia. Porque no importa cómo empecemos, lo que importa es cómo terminemos. Y en esa carrera que nosotros vamos a emprender, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos puedan desviar la mirada de Jesús. Dice, primero, despójate de todo peso. ¿Cuántos alguna vez han corrido una carrera que se hayan inscrito? Yo me llegué a inscribir en una, pero creo que no corrí, solo tuve mi número, ¿no? Pero sí llegué a practicar en algún tiempo la carrera. ¿Y qué hacemos cuando vamos a competir en una carrera? Aparte de prepararnos, vamos con una vestimenta ligera. No he visto a nadie correr con pants. Generalmente es un short y una playerita, si se puede, de tirantes, que no tengan peso, para que no cree resistencia con el viento y eso nos detenga. Bueno, en la carrera cristiana también nosotros vamos a tener obstáculos que debemos eliminar en nuestra carrera. Y el primero de ellos dice la escritura aquí en el libro de Hebreos, que teniendo
esos testigos delante de nosotros, dice, despojémonos de todo peso. Y ese peso van a ser cosas o circunstancias en nuestra vida que nos pueden desviar de la mirada de Jesús. Cada quien va a analizar qué cosas nos pueden desviar de Jesús. Mira, Netflix. A lo mejor invertimos mucho tiempo en eso. ¿Algún hobby? ¿Sí? Que le dedicamos mucho tiempo a ese tipo de cosas. La tecnología, el celular. Hay estadísticas de los jóvenes que entre computadora y teléfonos pasan 5 horas al día. 5 horas al día. Entonces, son cosas que nos van a desviar la atención de Jesús. Y Dios nos pide, despójate de esas cosas. ¿Sí? Porque si no, eso te va a ir deteniendo, te vas a ir rezagando en la carrera. Y puede ser que te quedes a mitad de la carrera, que no la concluyas. Pero hay otro que también nos dice que esto es más obvio, dice, y de todo pecado que nos asedia. Esto es más claro todavía, ¿no? O sea, tenemos que revisar nuestra vida y Dios a través de su Espíritu nos va a redarguir qué cosas no podemos estar llevando en nuestra carrera. Y no quiero mencionar pecados, pero tú sabes con lo que ofendemos a Dios. Y no podemos ser cristianos, llamarnos cristianos y deliberadamente estar pecando. No podemos. No, tiene que haber un dolor. Es una ofensa a Dios. Y esas cosas no pueden estar en nuestras vidas. Por eso esto es importante, que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Dice, entonces sí, hay un requisito para correr esta carrera. Dice, corramos con paciencia. ¿Sí? Pacientemente. Paciencia. ¿Sí? No importa los años que llevemos. ¿Sí? Paciencia. Y hemos visto desfilar por esta congregación miles de gentes. ¿Sí? Y les ha faltado paciencia. Se han ido, se quedan a mitad de la carrera, al principio, o algunos pareciera que llevan a terminar, pero no terminan. La paciencia es una virtud. El otro día leía en un estado de cuenta de una hermana de Iguala, Guerrero, que ella ponía, la paciencia es una virtud que se aprende esperando. ¿Ya? Está bueno, ¿no? Es una virtud que se aprende esperando. Así que los pecados tienen que ver con todo eso que ofende a Dios. ¿Cómo vamos a lograr mantenernos en la ruta, en el camino, en la carrera? Bueno, el verso 2 nos va a dar la respuesta. Sí. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Y miren, a veces no es sencillo, porque como somos seres relacionales, nos relacionamos unos a otros, vivimos compartiendo nuestras vidas con otros, vivimos en un mundo que el apóstol Juan en su primera carta dice que lo que hace ese mundo, ¿sí? Cómo nos puede seducir en áreas que nos puede seducir por lo que nos atrae de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? A veces no es fácil mantener
nuestra mirada fija en Jesús. Fijando nuestros ojos en Cristo, es la manera en que podemos asegurar que terminaremos la carrera. De esta manera, este autor de Hebreos nos anima a no desfallecer bajo la aflicción, sino a ver en ella la mano poderosa y amorosa de Dios, que mediante toda clase de dificultades nos aplica la disciplina que más nos conviene. Y algo que se necesita al prepararse para una carrera y terminarla es disciplina, hermanos. Alguien que no es constante en su preparación. Yo tengo un sobrino mío que es corredor, y ese sí es corredor de distancias. Apenas fui al dentista, su mamá es dentista, me está atendiendo. Y los 2 días que he ido ahí, los 2 días va saliendo él. Ahorita vengo, mamá. Le digo, ¿dónde va? Al gimnasio. Están al gimnasio. Y todas las mañanas, 6 de la mañana, se está corriendo sus 14, 15, 20 kilómetros, porque corre maratones. Tiene un entrenador profesional. Cuida su alimentación y come. Ay, no, en serio, se puede comer 5 hamburguesas y está bien delgado. Porque todo lo quema. Todas las calorías que se mete al cuerpo las quema. Y el otro día me mandó una foto y me contaba él de cómo en una competencia, él me decía que cuenta mucho el ánimo que otros le echan a los corredores. ¿Sí? Por eso dice ahí, teniendo una nube de testigos. ¿Sí? Entonces me dice que estaban en una carrera, allí iba él peleando por el primer lugar contra su contrincante y allí iban. Dice, y llegó, ya casi llegando a la meta, toda la familia, dice, como 1 kilómetro antes, toda la familia de él, de mi contrincante, le echaba porras, échale, vamos. Dice, y me empezó a ganar, dice, y yo no tenía nadie. Mi mamá ese día no había ido, mi papá y mi hermano no habían ido. Dice, yo iba solo. Dice, entonces me tuve que animar solito. Yo me tuve que decir, vamos, no te puede ganar, tú le puedes ganar. Y si le empecé a meter, dice, y me mandó la foto, no sé quién se la tomó. Cuando él va llegando, le gana casi por un cuerpo. Y le gana. Él, como corredor, mantenía su mirada fija en la meta. Nosotros la mantenemos fija en Dios, en Cristo, para terminar la carrera, porque miren, hay corredores que se quieren rendir a cierta distancia de la carrera. ¿Han oído que a algunos les entra su segundo aire? Bueno, esperamos que a Memo y a mí nos entre nuestro segundo aire. ¿Sí? Porque llega un momento en que los corredores se cansan y parece que las piernas empiezan a flaquear. En el argot de las carreras, a veces cuando van en equipo se les llama reventar al otro, al contrincante. Le empiezan a meter unos y ese no se quiere quedar atrás y por quererlos alcanzar los revientan y termina abandonando la carrera. Igual es en el ciclismo, cuando son así las carreras, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a sostener así. Y porque puede desmayar o podemos cansarnos y nuestro ánimo se agota. En la iglesia, en la vida cotidiana, ya siendo cristianos, va a haber cosas que puede que nos desanimen. Por ejemplo, estuvimos en Acueducto como 20 años y Acueducto no crecía. Estuvimos varias veces a punto de cerrar y nos desanimábamos porque se le invirtió tiempo, dinero, mucho esfuerzo. Y a veces, cuando yo llegaba allá, iniciábamos un estudio con 2 personas, con 3, con 4. A veces esas cosas desaniman, hermano. Cuando vemos que otros no responden.
O de repente tienes problemas en tu matrimonio y esperas que tu esposa te apoye. Y no. Aquí luego es triste empezar a ver que vienen esposas solas. Pero más triste todavía es ver esposos solos. Bien triste ver esposos solos. Y eso puede desanimar. ¿Te has preguntado, a ver, hermana, te voy a echar un buscapiés? Hermana, dije, ¿eh? No se pongan este zapato los hermanos o este saco. Hermana, ¿cuánto animas a tu esposo? No con palabras, con tus hechos. Si él tiene deseos de servir a Dios, de estar aquí, ¿cuánto lo apoyas con tus hechos? De que tú estés, sí, mi amor, ahí estoy yo contigo, sirviendo a la par. Me da gusto porque Charlie y su esposa están viniendo al colegio. El hermano Ulises y su esposa están viniendo al colegio. ¿Sí? O sea, vemos gente que respalda. Vemos a Angie, ahora que acabamos de nombrar a Javier, diácono de aquí, y su esposa está ahí atrás, apoyando. ¿Sí? Eso anima. Va a ser más difícil cuando no te anima, cuando no hay un respaldo. Entonces son todas esas tipos de cosas que nos pueden ir desviando, pero quiero pasar algunas citas, lo que prometí no tardarme. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, al capítulo 10, verso 38. Dice, aconteció, habla de Jesús, que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, María, hermanas de Lázaro. Jesús llevaba una muy buena amistad en esta casa. Se cree que él visitó muchas veces a esta familia. Era muy bien recibido ahí. Y vemos la característica de estas dos hermanas. Aunque se habían criado juntas, eran muy diferentes. Probablemente por la forma de actuar de Marta, Marta era la hermana mayor, María la menor. Porque casi siempre los hermanos mayores, las hermanas o hermanos mayores, asumen una cierta mayor responsabilidad en cuanto a la familia. ¿Sí? Y como que los más chicos no asumen tanta responsabilidad. Aunque aquí entre nos les digo, luego los grandes encajan con los chicos. No, yo fui el más chico y te los digo por experiencia, se encajaban mucho conmigo. ¿Sí? ¿Verdad, Johnny? Amén, pero dilo con ganas. Amén. Entonces, Marta, fíjense, toma siempre la iniciativa. También lo vemos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando Lázaro muere. También Marta es la que primero sale a recibir a Jesús o a reclamarle a Jesús en ese momento. Pero aquí también es Marta la que primero sale a recibir a Jesús en su casa. Marta tenía la característica de preocuparse con muchos quehaceres. Marta estaba mirando lo que hacía su hermana y se quejó con Jesús. En cambio, María lo que hizo es sentarse a los pies de Jesús a escucharlo y escogió aquello que no le sería quitado. Fíjense, a veces estamos tan atareados
en hacer tantas cosas, ¿sí?, que descuidamos lo más importante, que es ver a Jesús. Ay, no sé por qué estoy viendo hermanas, pero otra vez voy a hablar de hermanas. Hermanas, ¿cuánto se preocupan por los quehaceres de la casa? Yo me acuerdo cuando mi esposa regresó de su primera operación de la cadera, mis hijos le adornaron la casa con globos y letreros, bienvenida, te extrañamos, ¿eh? Y lo primero que llegó diciendo es, ¿por qué no han metido las toallas? Amor, está aquí todo el recibimiento que te están dando tus hijos. Y están bien preocupadas por las cosas. Pero miren, a veces en la iglesia nosotros también hacemos lo mismo. Estamos más preocupados por lo técnico, por las sillas, por lo que sea, ¿eh? Y nos olvidamos de Jesús. Venimos aquí a tener comunión con Él también. Venimos a buscarlo a Él. Venimos a centrarnos en Él. Pero un día les dije, no me acuerdo en qué reunión les dije, pero un día estando en una reunión, no de aquí, porque aquí no fue, pero en otro lugar, empecé a escuchar al predicador y tenía una muletilla al hablar, el predicador. Como a veces los predicadores tenemos una muletilla al hablar, ¿no? Hay unos que cada rato dicen, amén, amén, hermanos, amén, 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 amén. Y amén, amén. Y otros dicen, o sea. Y otros, sí, 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 sí. Tenemos muletillas así, ¿no? Y entonces este hermano tenía una muletilla de que decía, o sea. Y empecé a contarle 1, 2, 3, 47 veces llevaba contándole, y como si el Espíritu me diera una cachetada. ¿Qué estás haciendo? En lugar de concentrarte en el mensaje que está dando el hermano, le estás contando las veces que dice o sea. Yo no lo quería decir, pero Memo lo dijo, estaba de criticón. Y entonces a veces desviamos nuestra mirada en eso. Hay gente, por ejemplo, allá atrás a veces nos preocupa que están tan clavados en lo que están haciendo que no están poniendo atención al mensaje. Hermanos que se enamoran tanto, sobre todo los maestros a veces, de su ministerio, que no importa, suben domingo tras domingo tras domingo y se olvidan que necesitan alimentarse. Y pierden de vista a qué venimos. Y terminan enojándose a veces con los niños. Hermanos, aquí venimos a tener, sí, comunión entre nosotros, pero venimos a buscar a nuestro Señor. Él es, a veces lo decimos, Él es el centro de nuestra reunión. Nosotros debemos ser cristocéntricos y centrarnos en Él. Y Marta, fíjense, recibe al Señor en su casa. No la regañó el Señor porque fuera una buena anfitriona. Nunca le llamó la atención. O sea, tampoco nos manda a hacer fodongos la Escritura. Pero ella estaba más preocupada por eso que por el Señor. Y se estaba perdiendo de lo mejor. Cuando nosotros estamos preocupados por otras cosas, nos estamos perdiendo del Señor. María, en cambio, no es que fuera floja. Aprovechó ese momento que Jesús llegó a su casa para, digamos, déjenme usar esta expresión sin que sea yo grosero. Quiso exprimirlo. A ver, está aquí el maestro, al que lo siguen multitudes, y probablemente a su casa llegaron multitudes, pero estaba ahí. ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. Y cuando alguien se sienta a los pies de Jesús, ¿para qué es? Para aprender. Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel le enseñaba. Y era una costumbre de ese entonces sentarse a los pies de su maestro para escucharlo y no perderse nada. María se puso absorta en Jesús. Aquí estoy escuchando. Y Jesús le dice a Marta,
Cuando el otro día en una predicación decía que cuando el Señor, y son 7 veces las que se repiten palabras así como estas que le dice Jesús a Marta, 2 veces le dice, Marta, Marta. ¿Sí? Y hay otras veces que así, lo decía en el estudio de Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O cuando ve la ciudad de Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y en el Antiguo Testamento hay algunas así también que le dice, Jacob, Jacob, Abraham, Abraham. ¿Sí? Y entonces les dice así, y cuando aquí Jesús le dice a Marta 2 veces, Samuel, Samuel, cuando Dios lo llama, ¿no? Entonces le dice, Marta, Marta, casi como si oyera la voz de Jesús, así con un tono de paciencia, de bondad, de amor, de cuidado, para sacarla de su marasmo, en aquello en lo que está desviada. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, Marta. Esa no es la prioridad. No le está reprochando que sea activa, que esté haciendo el trabajo, que esté cuidando la comida, la limpieza. No le reclama eso, le reclama su orden de prioridades. Dice, estás afanada. Solo una cosa te debería ser necesaria. Y pone como ejemplo a su hermana. Y María ha escogido la parte buena, que no le será quitada. Sí, porque fíjense, siempre nos pasa así con esto que decía Memo, ¿no? ¿No es verdad que cuando ya no tenemos a las personas es cuando nos lamentamos? Como dice el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mientras estuvo ahí la persona amada, fuimos descuidados, no estuvimos con ella, pero en el momento en que se va, que ¿cómo no hice yo esto? ¿Cómo no invertí más tiempo? ¿Sí? Yo una vez les decía, nunca he escuchado a una persona en su lecho de muerte que diga, ay, ¿por qué no trabajé más? ¿Sí? ¿Por qué no hice más dinero, más negocios? ¿Sí? Incluso, ¿por qué no estuve más tiempo en la iglesia sirviendo? Casi siempre el lamento es de lo que no hicieron por sus seres queridos. Y Jesús le está dando una lección a ambas también. O sea, elogia a María porque escogió la buena parte y le ponía aquí la comunión con el Señor es la única cosa necesaria. Incluso, hermanos, podríamos, déjenme decirlo así, sin que suene a blasfemia, prescindir de una reunión de iglesias, pero no de la comunión con Dios. Porque a veces las circunstancias nos van a llevar a no estar aquí. Como cuando mi esposa se fracturó su pie y yo le dije a ella, por amor a ella, no regreso a la iglesia hasta que vaya contigo. 3 meses no me paré aquí, pero eso no me impidió tener comunión con Dios. Espero que me entiendan. ¿Sí? Y cuando Memo, cerca de los 3 meses, me habló y dice, oye, ¿cuándo vas a venir? Le dije, hasta que mi esposa vaya. No me pienso parar antes. Hasta que llegue con mi esposo, aunque llegue en una silla de ruedas o con muletas, no sé, lo que sea. Y ya no me acuerdo cómo llegaste, creo con silla de ruedas llegamos, no. Sí caminaste, con un andadera. ¿Sí? Pero eso no me impidió tener comunión con Dios. Y eso es lo único necesario. Marta esperaba que Jesús reprendiera a María por no hacer lo que ella hacía, pero Jesús reprendió a Marta por no hacer lo que María hacía. ¿Sí? Parece un juego de palabras, parece un trabalenguas, ¿no? Se los voy a repetir. Marta esperaba que Jesús reprendiera a María por no hacer lo que ella hacía, pero Jesús reprendió a Marta por no hacer lo que María hacía. Y a veces el Señor nos va a señalar, haz esto de verdad. Lucas, bríncale un poquito más ahí al capítulo 17 de Lucas.
versos 7 al 10. Pregunta Jesús, dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17, del 7 al 10. Quise tomar esto porque esto se lo oí a un consiervo y se me hizo sumamente interesante. Él citaba este pasaje diciendo y aplicándolo a nosotros. Tanta actividad que hacemos, tanto servicio que prestamos, y creemos que con eso el Señor va a quedar satisfecho. Ya estuvo trabajando el siervo en los campos ahí, y regresa con su amo. ¿Y qué le dice el amo? No le dice: ven, siéntate, dice: sírveme a mí, prepárame a mí. Y digamos, este amo representa a Jesús. Cuando nosotros hacemos las tareas que tienen que ver también con su reino, Él quiere que ahora lleguemos con el amo y le sirvamos a Él. Está bien todo lo que hacemos, pero está mejor servirlo a Él. Dice: sírveme a mí, porque nos desviamos de la mirada de Jesús con tantas cosas que estamos haciendo. Es más, este amo no lo deja que Él coma. Quiere primero que le sirva a Él. ¿Tú qué crees que Jesús nos anhela porque Él necesite algo o para beneficio nuestro? Nosotros lo necesitamos, ¿sí? Vitalmente a Él. Así como necesitamos el aire y el agua para vivir, pues más imprescindible es Jesús en nuestras vidas que esto. Y Él lo sabe. Y quiere quitarnos de las otras labores para centrar un tiempo en Él. Necesitamos estarlo buscando a Él, porque si no, hay otras cosas que no vamos a poder hacer. El joven rico, cuando llega con Jesús y sabe de la fama de Jesús y llega hasta su presencia, y ustedes conocen la historia, le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y miren, y si le llegamos a Jesús así con unas preguntas así, ¿qué debo de hacer? Él nos va a decir lo que debo de hacer, pero nunca vamos a cumplir las demandas de Dios. Y le habla de algunos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, no con Dios. ¿Sí? Y le dice: todo esto lo he hecho desde mi niñez, lo he respetado. Y me encanta la versión de Marcos, porque Marcos, cuando relata esta historia, agrega algo que no agregan los otros evangelistas. Dice Marcos: cuando dijo esto, dice, Jesús lo vio y lo amó. No lo dicen los otros evangelistas, solo Marcos dice: lo amó. Y eso es cierto. Nuestro Señor nos ama, así con lo defectuosos que somos, porque Él conocía el corazón de ese joven rico. Entonces, cuando le dice: ok, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces sí, sígueme. Y la escritura dice que este joven se retiró de Jesús triste porque tenía muchas riquezas. ¿En dónde estaba puesta su mirada del joven rico? En su dinero. Y al rico insensato Jesús le dijo,
o le dijo a la audiencia que en ese momento tenía, le dijo: la vida no consiste en los bienes que poseas. No se trata la vida de que acumules bienes, de que tengas cosas, de que presumas. Eso no es la vida. Si estás pensando que esa es la vida, estás muy errado. Y el joven rico se fue y se alejó de Jesús porque su mirada no estaba puesta en Jesús. Estaba más bien puesta en sus riquezas. Aunque él, según él, había cumplido muchos otros mandamientos, como honrar a sus padres, no robar, no matar, no adulterar, ¿sí? En realidad no había podido cumplir el primer mandamiento, que era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su Dios era la riqueza. Y esto también puede ser un impedimento para correr la carrera con paciencia y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? ¿Qué tanto nos estorba a veces nuestros éxitos, el dinero, lo que persigamos como superfluo en lugar de buscar a Jesús? Terminemos. Ahora me agarré mucho Lucas. Vamos al 5 de Lucas. Ustedes conocen la historia, lo que se le llama una pesca milagrosa, cuando el apóstol Pedro se convierte. Y estando Jesús en un lago, en el lago de Genezaret, las multitudes lo seguían, se agolpaban ahí, y él llega un momento en que tiene que entrar a la barca de Pedro y quizás de su hermano para retirarse un poquito de la playa y poder predicar. Lanza su mensaje Jesús, pero ya que está, nada más cuando termina, dice el verso 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Jesús va a dar órdenes a nosotros, y más nos vale escuchar lo que Él diga. En nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a lograr absolutamente nada. Después empieza a narrar la escritura ahí, que Pedro le dice al Señor: mira, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero enseguida, como si reaccionara: pero en tu nombre, porque tú me lo pediste a mí, en tu nombre voy a echar las redes. Y mira, quizás tú veas desilusión de los demás, de tu esfuerzo, de lo que los demás están haciendo, pero cuando Dios te diga algo a ti y sabes que Dios te está hablando, hazle caso a Dios y dile: porque tú lo dices, Señor, en tu nombre, por esa palabra que tú me diste, lo voy a hacer. Y surge el milagro. Una gran pesca. Tanto dice que cuando pidieron ayuda para echar los peces a las barcas, dice, estas se hundían, pero no se hundieron. Me encanta eso que narra aquí Lucas. Dice, se estaban hundiendo las barcas de tantos peces que metieron a las barcas, pero no se hundió. Y a veces en nuestra barca parece ser que se hunde, ya sea por la bendición de Dios, por las aflicciones, por lo que sea, pero tenemos tanto ahí que pareciera ser que se va a hundir. Pero si el Señor nos los indicó, nunca se va a hundir. Vamos a llegar a puerto seguro. Ahí vamos a llegar porque el Señor es el capitán de nuestra barca. Y si el Señor no nos habla, hablemosle nosotros a Él. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo cuando es alcanzado por el Señor en el capítulo 9 y en el verso 6 del libro de Hechos? Una vez que se le revela el Señor a Pablo, le dice o le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Yo creo que desde ahí Pablo empezó a vivir el versículo que después escribe en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Ya no iba a hacer nada Pablo por su impulso, ¿sí? Por todo lo que había hecho en toda su vida. En Filipenses llega a decir, de esto, todo esto lo tengo por basura. Solo por el amor hacia mi Dios, por buscar el conocimiento para alcanzarme a asir de ese que me llegó a asir a mí. Dice, todo esto ya no lo quiero. Ahora lo quiero a Él. Nada más. Y se pone en ese momento a sus órdenes. Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Ya no lo que quisieran los hombres, ya no lo que le dictaba ni siquiera su conciencia, lo que le diga a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y vaya que si Dios después le dijo lo que quería que hiciera, y él fue obediente, hasta el grado de que le costó la muerte. En Juan 21, como si se repitiera la pesca milagrosa, ¿no? Jesús resucitó. Los discípulos, nombra ahí a 5 discípulos más 2 más que no da su nombre. 5 discípulos se reúnen en el mar de Galilea porque Jesús antes les había dicho, espérense, vayan a Galilea y allí espérenme. Y ellos regresaron a Galilea, pero se fueron a pescar. Y entonces se van a pescar estos discípulos, que son 7, y están también toda la noche pescando y no pescan tampoco nada. Pero en ese momento aparece en la playa un hombre que ellos no lo alcanzan a reconocer, que puso un brasero, tenía carbón, prendió las brasas y tenía todo listo para el desayuno, pero hacían falta peces. Y entonces cuando ya estaba amaneciendo, porque toda la noche habían intentado pescar, dice, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no. Jesús les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron las redes así como se les dijo y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Te das cuenta lo que es atender a la voz de Dios? Y no a tus impulsos, a tus deseos, a tus planes, sino cuando Dios te habla, va a haber fruto, va a haber bendición. Aprendamos a discernir la voz de Dios. Pidámosle a Dios que nos haga sensibles para poderlo escuchar. Échalas. Y miran lo que luego hizo Jesús. Ustedes saben la historia. Después Juan le dice a Pedro, creo que es el Señor. Y cuando lo reconoce Pedro, se quita la ropa, se ciñe la ropa, se avienta al mar y se va nadando hasta donde está el Señor. Se olvida de los peces. Habían estado tratando de pescar toda la noche, ya que tienen los peces, no le importan los peces, le importa el Señor. Y así debería ser en nuestra vida, que no nos importe nada del otro más que el Señor. Y entonces, ya que llegan allá, les dice el Señor, traigan de los peces. Fíjense, puras órdenes. Y lo más seguro es que ellos obedecieron, aunque no lo narra así, pero lo obedecieron. Dice, traigan los peces que acaban de pescar. Simón, Pedro sacó de la red a la tierra llena de grandes peces y fueron 153, ¿no? Y después les da otra orden Jesús. Vengan y coman. Jesús nos tiene preparado un banquete. Él no nos va a dejar así. A lo mejor tenían hambre y por eso se fueron a pescar. Pero una vez que Jesús ve nuestra necesidad, nos va a ir dirigiendo paso a paso en lo que tenemos que hacer. Traigan lo que yo ya les dije que podían pescar. Ahora yo se los voy a preparar. Vengan y coman. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 55 al principio? Yo sé que ustedes todos lo saben. Repítanlo conmigo. 1, 2, 3. Vengan, dice Isaías, venid y comed.
comamos vino y leche. ¿Cómo? Dice, sin dinero, gratuitamente. Así nos los da Dios. No nos cuesta a nosotros, Él ya lo hizo por nosotros. Y por eso aquí les dice, vengan, coman. La pesca se las di yo, ustedes nada más la sacaron. Ahora yo hasta les voy a preparar el desayuno. Ya tenía las brasas listas. Tenían que traer el pescado que Él hizo que lo atraparan de una manera milagrosa. Y termino porque me quedan 3 minutos. Mateo 14. Ustedes también conocen la historia. Verso 22. Enseguida, después de que alimentan a 5,000 personas, Jesús alimenta a 5,000 personas. Y enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se fueran adelante de él a otra tierra. Entre tanto que él despedía a la multitud y los discípulos bien obedientes se lanzaron en la barca, se fueron en la barca y se olvidaron que Jesús se quedó despidiendo a las multitudes. Ellos estaban mar adentro. Y Jesús aprovecha porque quería tiempos para estar con su Padre y subió al monte a orar. Y una vez que bajó, pues llega, ya no hay barcas. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, pues voy a caminar sobre el mar y alcanzarlos allá, a donde ya se adelantaron los discípulos, ¿no? Verso 28, me voy a brincar hasta el 28. Dice, entonces, bueno, desde el 27, porque Jesús va andando por ahí y aquellos, cuando lo ven, se llenan de temor porque dicen, es un fantasma. Y sabiendo Jesús lo que le estaba pasando, les dice Jesús, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y casi puedo percibir la voz de autoridad de Jesús, transmitiéndoles confianza y paz. Tengan ánimo, ¿sí? Yo soy, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La orden de Jesús fue, ven. Osado el Pedro, ¿no? Pero me gustan ese tipo de hombres. Casi siempre criticamos al Pedro que se hundió, pero los otros 11 miedosos se quedaron en la barca. Ninguno de ellos se atrevió a decirle al Señor, dime que vaya. Solo Pedro dijo, Señor, manda, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Y Pedro bajó de la barca. Y mientras fijó su mirada en Jesús, caminó. No dice cuánto terreno caminó, bueno, no terreno, cuánta agua. ¿Sí? ¿Cuántos pasos dio en el agua? No dice la distancia a la que estaba Jesús de la barca, pero a lo mejor era una distancia considerable, porque si no lo distinguieron y lo confundieron con un fantasma, es que no lo tenían tan cerca. Pero Pedro bajó y empezó a caminar, viendo a Jesús. Pero empezó a ver el viento y las olas. Puestos, dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, solo en Él. Mira, en nuestra vida vamos a ver muchas cosas, personas que a veces a lo mejor hasta nos pueden estar haciendo difícil la vida, circunstancias que se van a presentar en nuestra vida. Nuestro hermano Carlos tenía casi una casa comprada muy barata. No pudo ya, se desapareció la oferta y hoy siguen buscando departamento. Si encuentran por ahí algún departamento, pásenle los datos a mi hermano Carlos. Bueno, se dan ese tipo de circunstancias, pero si nos concentramos en eso
y dejamos de confiar en Jesús. Y puede haber después, ¿qué tal de tu pareja? ¿Dónde anda Fer? De repente uno está cifrando sus esperanzas en la otra persona que puede tener un problema agudo. Pero no es en él en el que debemos confiar, es en Dios. Y que Dios haga la obra. Miren, nosotros no tenemos el poder humano, ninguno de nosotros tenemos el poder humano para cambiar a nadie. A nadie. No te esfuerces en cambiar a alguien. Nunca lo vas a lograr. Mira, no lo vas a lograr. ¿Sí? Te puedes desesperar. ¿Y por qué otra vez y otra vez? Y vamos a hacer un plan, un complot, algo. No. No veas las circunstancias. Ve a Dios. Y dile, Señor, te lo entrego en tus manos. Yo no puedo, yo me rindo. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Y es en la vida de otros y es en nuestra propia vida. Pero aún cuando la reguemos, todavía tenemos el recurso de clamar a Dios. Pedro se empezó a hundir y enseguida gritó al Señor: sálvame que perezco. Y el Señor no le dijo: por dudar, ¿sí? Ahora te dejo ahí, ahógate. No, enseguida lo tomó y lo levantó. Y le hizo un reclamo amoroso. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y puede ser el reclamo a nosotros. Hermanos, tenemos evidencias en el pasado de cuántas veces el Señor nos ha ayudado cuando hemos cifrado toda nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y si en el presente a veces dudamos, quizás el Señor nos pueda decir: ¿por qué dudaste? Si ya te he hecho ver mi mano de poder, de misericordia, de gracia, de amor sobre ti. Ya no dudes, síguele adelante. Yo soy el Todopoderoso, ¿sí? Yo soy el soberano. Yo voy a arreglar todas las cosas. No eres tú, soy yo. Y podemos seguir adelante, dice después el verso 3 de Hebreos. ¿Sabes para qué es esto? Para que tu ánimo no desmaye. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, refiriéndose a Jesús. Si alguien a lo mejor tenía el derecho a desanimarse, era Jesús por todo lo que le hicieron. La gente que le gritó: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, a la semana estaba gritando: crucifícale. A los que alimentó lo abandonaron. A sus propios discípulos dice que no solo Pedro lo negó, sino que todos lo abandonaron. Pues él dijo: yo no abrazo el oprobio. ¿Sí? Porque Dios le había hecho ver a Jesús el futuro. Y dice: por Dios opuesto delante de él, menospreció el oprobio. Y así que si tú o yo, cualquiera de nosotros, en algún momento sentimos cansancio, desánimo, enfoquémonos nuevamente nuestra mirada en Jesús, solo en Él. Oremos. Padre, es verdad que, como Jesús dijo a algunos de sus apóstoles y por extensión a nosotros, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y ayunar, buscar los medios de gracia, pero sobre todo buscarte a ti, Jesús. Tú eres nuestro buen pastor. Y tú prometiste a través de tu palabra que al ser nuestro pastor, nada, absolutamente nada nos va a faltar. Y eso no nos priva de estar exentos de situaciones a veces difíciles, de luchas, de tentaciones, aún de caídas. Pero tú has prometido estar con nosotros. Ayúdanos a enfocarnos nada más en ti. Señor, que no veamos a las personas, las circunstancias, las tentaciones, solo tú.
nuestra mirada fija en ti, Jesús. Enamóranos otra vez. Sensibiliza nuestro corazón. Si hemos perdido ese primer amor, Señor, queremos volver a Él y tener pasión por ti, vivir para ti. Enamóranos. Puedes subir, chico, Johnny, y podemos entonar el canto de Enamórame para terminar. Y los que canten, y yo me bajo porque yo no canto bien. Vamos a ponernos de pie, mis amados, para despedirnos. El Señor nos habló en esta tarde. Cierra tus ojos, mi amado. Oh, gracias, Dios.